Hola a todos, mi nombre es María José Sepúlveda Ponte del programa de Contaduría Pública a Distancia. En esta presentación les voy a hablar sobre algunos conceptos clave de la estadística descriptiva. La estadística es muy importante en contaduría pública, debido a que nos permite entender la información financiera de una manera mucho más clara. Por un lado, la estadística descriptiva se encarga de organizar, resumir, los datos que nos dan, por ejemplo, como tablas, gráficos o promedios, lo cual nos ayuda a ver qué está pasando en una empresa. Por otro lado, la inferencia estadística es aquella que nos permite hacer estimaciones o predicciones a partir de una muestra. Bueno, para entender la estadística primero debemos tener claro qué son las variables, porque básicamente son todo lo que podemos o lo que vamos a analizar y a medir. Por ejemplo, si estamos en una empresa, una variable puede ser el tipo de cliente, el número de ventas o el número de ingresos. Entonces, las variables se clasifican principalmente en dos grandes grupos, lo que son las cualitativas, que describen características y no son números, como cuando clasificamos clientes en frecuentes, nuevos u ocasionales. Aquí no estamos midiendo lo que son las cantidades, sino las cualidades. Por otro lado, tenemos lo que son las cuantitativas, que sí son los números y son aquellos que nos permiten hacer cálculos, por ejemplo, el número de productos vendidos o el valor de las ventas. Dentro de estas cuantitativas hay algo importante que es que tenemos dos, que son las discretas, que son números enteros, es decir, digamos se vendieron 20 productos, y las continuas que pueden tener decimales, como los ingresos, que pueden ser digamos 1500.50, por ejemplo. Las escalas de medición son aquellas que nos ayudan a entender el nivel de información que tienen los datos. La escala nominal es la más básica, ya que solo sirve para clasificar sin ningún tipo de orden, como por ejemplo el tipo de cliente. La ordinal ya se introduce más en el orden, por ejemplo en niveles de satisfacción, el cual no permite medir exactamente cuánto es la diferencia entre un nivel y otro. Luego tenemos la escala de intervalo, donde ya se pueden medir diferencias entre valores como la temperatura, aunque no tiene un cero absoluto. Y finalmente tenemos la escala de razón, que es la más completa, ya que tiene un cero real, lo que permite hacer comparaciones más precisas. En este punto vemos la diferencia entre parámetro y estadístico, que es clave en la inferencia. El parámetro representa todo lo que es la población, por ejemplo, el promedio de ingresos de todos los clientes de una empresa, pero normalmente la conocemos porque se encarga de analizar toda la población, que es complicado. Por eso usamos el estadístico, ya que se obtiene a partir de una muestra y nos sirve como una estimación del parámetro. La recolección de datos es una de las partes más importantes debido a que si los datos están mal, todo el análisis también lo va a estar. Existen varios métodos como las encuestas que permiten recolectar información de muchas personas de forma rápida. También tenemos lo que es la observación, donde analizamos comportamientos directamente, y las entrevistas que permiten profundizar más la información. Además, en contaduría es muy común usar registros ya existentes como estados financieros o bases de datos. La distribución de frecuencia es una herramienta clave porque nos permite organizar grandes cantidades de datos de una manera mucho más clara y entendible. Cuando tenemos muchos datos sueltos es muy difícil identificar patrones o sacar conclusiones, pero al momento de agruparlos y ver cuántas veces se repite cada valor, el análisis se vuelve mucho más sencillo. Además, no solo nos sirve para ordenar la información, sino también para detectar comportamientos como por ejemplo si las ventas se concentran en ciertos rangos o si hay valores extremos. En el área contable es útil porque nos permite analizar los ingresos, costos y gastos de una manera más estructurada. En este punto la regla de Stories es importante porque nos ayuda a definir cuántos intervalos debemos usar en una distribución de frecuencia. Esto no es algo que hagamos al azar, sino que cuando hay una mala elección puede afectar el análisis, ya que si usamos pocos intervalos, la información se simplifica demasiado y perdemos los detalles importantes. La diferencia entre variables cuantitativas y cualitativas al hacer una tabla de frecuencia es muy importante debido a que define cómo se van a organizar los datos. Las variables cualitativas, como no hay valores numéricos, simplemente se agrupan en categorías, lo que permite identificar cuál es la más frecuente. En cambio, las cuantitativas, al momento de haber números, es necesario agruparlos en intervalos para poder analizarlos de mejor manera. Una tabla de distribución de frecuencia debe estar bien estructurada para que realmente cumpla su función. Cada uno de sus elementos tiene un propósito específico. La frecuencia absoluta es aquella que muestra cuántas veces aparece un dato. La relativa nos permite ver proporciones y la acumulada ayuda a entender cómo se van sumando los valores. Además, los intervalos y la marca de clase permiten agrupar y representar mejor los datos. Las medidas de tendencia central son fundamentales porque son aquellas que nos permiten resumir un conjunto de datos en un solo valor representativo. Sin embargo, no siempre basta con usar una sola medida, ya que cada una tiene sus ventajas y sus limitaciones. Por ejemplo, la media puede verse afectada por valores extremos, mientras que la mediana es más estable en esos casos. La moda, por parte, permite identificar lo más frecuente. Las medidas de posición son muy importantes porque no solo nos dan un valor general, sino que nos permiten ubicar exactamente dónde se encuentra un dato dentro de todo el conjunto. Esto es importante porque muchas veces no es suficiente saber el promedio, sino entender la posición relativa de un valor frente a los demás. Por ejemplo, es lo mismo decir que alguien tiene un ingreso de cierto valor a decir que ese ingreso está por encima del 80% de las personas. Además, estas medidas como los cuartiles, deciles y porcentiles permiten dividir los datos en partes iguales, lo que facilita comparaciones más precisas. En contaduría esto se puede aplicar analizando los salarios, los rendimientos o indicadores financieros, permitiendo así evaluar si un resultado está dentro de lo esperado o si es superior o inferior al promedio del mercado. La media aritmética ponderada es muy importante porque en la vida real no todos los datos tienen la misma relevancia. Si utilizamos una media simple en estos casos, el resultado podría ser engañoso, ya que trataría los valores por igual. Por eso, la media ponderada asigna un peso o a cada dato según su importancia, lo cual les permite obtener un resultado más representativo. Esto es muy común en la contaduría porque, por ejemplo, en el cálculo de promedios de notas, en el análisis de los costos o en la evaluación de productos con diferentes niveles de ventas, permite que refleje mejor la realidad porque tiene en cuenta el impacto real de cada dato dentro del conjunto.
Las medidas de variabilidad son fundamentales porque complementan la información que nos dan las medidas de tendencia central. Saber el promedio no es suficiente porque dos conjuntos de datos pueden tener el mismo promedio, pero comportarse de manera muy diferente. Por eso la variabilidad nos indica qué tan dispersos están los datos, es decir, qué tan alejados están del promedio. Esto es clave en la contaduría porque nos permite ver la estabilidad de los ingresos, los costos o utilidades. Además, las medidas absolutas muestran la dispersión de las mismas unidades, mientras que las relativas permiten comparar entre diferentes conjuntos. Las medidas de forma son importantes porque nos permiten analizar cómo están distribuidos los datos más allá de su promedio y su dispersión. La simetría nos indica si los datos están inclinados hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que nos puede mostrar la presencia de valores extremos. Por ejemplo, si una simetría positiva puede indicar que hay pocos valores muy altos que afectan el promedio. La kurtosis, por otro lado, mide qué tal concentrados están los datos alrededor del promedio, lo que permite identificar si hay mucha o poca variabilidad en torno a ese valor. Los cuantiles son muy útiles porque permiten dividir los datos en partes iguales y analizar su distribución de forma más detallada, lo que facilita la comparación entre diferentes valores dentro de un conjunto. Por ejemplo, los porcentiles permiten saber qué porcentaje de datos está por debajo o por encima de un valor determinado, lo que es muy importante en el análisis financiero ya que permite evaluar el desempeño relativo, como por ejemplo si una empresa está dentro del 25% con mejores resultados.